Buenas, hola. Osvaldo, bendiciones allí en Boston, mi hermano. Hoy vengo a hablar de varios temas de la palabra, una enseñanza. Estoy esperando que Edwin se conecte, Edwin Mejía, que me pidió que hiciera un video de mis enseñanzas. Y voy a hablar acerca de unos temas ahí que me interesan, son de intriga. Osvaldo, llámame mañana, que hace mucho que no me llama, llámame. Y dile a Evelyn que me llame. Dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 3 y 4, que cuando Salomón ya era viejo, inclinó su corazón hacia otros dioses, hacia el amor de mujeres de otros pueblos, que Dios le había prohibido que hiciera liga con esos pueblos, porque lo iban a hacer inclinar su corazón hacia dioses paganos. Esas mujeres adoraban otros dioses, otras creencias que iban en contra del estatuto del Dios de Israel. Y Salomón, ya estando viejo, dice que su corazón se inclinó hacia el mal. Y en Primera de Reyes 11:9 dice que Dios se enojó con Salomón y que por amor a su padre David ni le quitó la vida ni le quitó el reino mientras él estaba vivo, sino se lo hizo en tiempos de su hijo Roboam. Entonces Salomón, aparte de que construyó altares a la mayoría de sus esposas, que le decían que hiciera al dios Molo, a otros dioses que adoraban, que quemaban sus hijos en el fuego, que esa era la costumbre de todas esas culturas, que para ellos eso era normal. Incluso había culturas que estrellaban sus hijos en las paredes cuando habían guerra, pensando que el espíritu de los niños salía y los defendía de los enemigos. Esas eran las creencias de esas culturas. Las culturas allá en Mesopotamia, Sumeria, Acadia, babilónica, y eran salvajes, eran seminómadas, porque los nómadas no se mueven, se quedan en un lugar. Los seminómadas se paran y le dan, si están en guerra, tienen que ir moviéndose en su trayecto y alimentando su ejército y los animales. Y en esta ocasión quiero traer varios temas a colación. Mi hermano me llamó, Willy, Osvaldo sabe, y me puso un pastor de Manhattan a saludarme. Y el pastor de una vez empezó a preguntarme como que cuál era mi postura acerca de algunos puntos en la doctrina cristiana. Y yo le dije que yo simplemente era un estudioso de la palabra, en el sentido de que yo no tengo postura. La postura es la que dice la palabra estudiándola. No porque yo piense, yo crea, o porque otro me diga o quiere imponerme. Entonces él me dijo que si yo era postmilenarista o premilenarista, que eso es que si creo que la iglesia se va antes de la tribulación o si se va después de la tribulación, que esos son temas que no tienen como sustancia, en el sentido de que no son puntos salvíficos. El que yo pienso una cosa y no sea así, no estoy en pecado, porque simplemente quizás no tengo el conocimiento o la buena enseñanza. Entonces el tema que quiero traer ahora es que las cosas en las escrituras, no Biblia, escritura, porque lo que hoy en día tenemos son copias de copias de copias y traducciones, muchas variantes textuales y muchos errores que lo hizo el hombre, no Dios. Me explico. Cuando el pueblo de Israel vivía bajo la ley en el antiguo pacto, que para ellos no es como nosotros lo llamamos antiguo pacto, para ellos es Tanakh, o si es los 5 primeros libros que nosotros lo llamamos Pentateuco, para ellos es la Torá. Entonces yo lo voy a llamar, para generalizarlo, las escrituras. Las escrituras no se leen ni se pueden tratar de entender con la mente occidental que uno tiene, que occidental quiere decir que uno no es de Oriente, que es de este lado del mundo.
Y la Biblia, o sea, las escrituras tiene géneros literarios, tiene parábolas, tiene metáforas, alegorías, símil, tiene prosopopeya, tiene muchos géneros literarios, merismos, y son, si usted no lo estudia, usted lo va a interpretar literalmente al pie de la letra. O sea, si la Biblia te dice, saca tu ojo si es malo, es mejor te ir al cielo sin un ojo que ir con los dos al fuego. Esos son metáforas, eso no es literal. Igual como muchos textos que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cuando dice que el enemigo anda como león rugiente, es un símil, como, no quiere decir que es un león. Es diciendo que si tú te descuidas en el mundo espiritual, tú vas a peligrar, tu corazón delante de Dios va a peligrar delante de Dios. No quiere decir que es que el enemigo te va a comer, que es un león. Es un símil, igual como cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, que dice que había un número como de 120 congregados, como de 120, es un símil. Podían haber 117, 116, 118, es un símil. Entonces hay muchas cosas. Yo hablando con el pastor que me fue por ahí, me habló de dogma, de doctrina, yo le expliqué que es lo que hay que estudiar, porque si usted no estudia, el pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de Espíritu Santo. Si usted no estudia, usted no va a entender ni una tilde de las escrituras, porque son profundos, es un océano. Y cuando usted estudia, usted se da cuenta de que nos enseñaron muchos errores, muchas cosas que no son así. Claro, abro paréntesis, la salvación, el evangelio es lo mejor que hay. Cristo murió por la humanidad, resucitó al tercer día, se fue a la diestra del Padre. Cuando se trata de fe, de espiritualidad, de confesionalismo, Cristo, todo eso fue así. Claro, hay cosas que no, pero eso de la salvación, si usted no cree en Cristo, usted va a ser condenado. Si usted no cree en Cristo, no tiene salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Ahora, los puntos ya teológicos, académicos, es los que yo voy a tratar ahora, que quizá la mayoría que no estudia Biblia o teología o ciencia bíblica no lo va a entender. Por eso le hago el paréntesis, cierro el paréntesis de nuevo. Cuando yo terminaba de hablar con el pastor, yo le dije que las escrituras no es así como se piensan, que él no tiene la verdad absoluta, ni yo tampoco, que hay que estudiar, porque es un trayecto de 4,000 y pico de años, y más por lo menos de hace 2,000 años hacia acá, más de 40 escritores para lo que tenemos hoy como Biblia. Y el que no estudia no sabe de los errores que se cometieron. Por ejemplo, cuando Ptolomeo Filadelfo tradujo del hebreo a la Septuaginta, que mandó a buscar 70 hebreos, estando en Alejandría, Egipto, era uno de los generales de Alejandro Magno. Ya Alejandro Magno había muerto y se dividió en 4 el imperio. Ptolomeo tradujo al griego del hebreo y hizo la Septuaginta, que eso se consigue por Amazon o por internet, esa traducción. Y eso fue, no es como dicen que él trancó 72 hebreos escriba y los puso en un cuarto y que eso fue cuestión de semana o de día o de meses. Eso no fue así, eso tomó cientos de años. Después de ahí, Jerónimo de Estridón y Erasmo de Rotterdam tradujeron el Textus Receptus y la Vulgata Latina. Jerónimo de Estridón hizo algunos errores porque él no era tan profundo en el hebreo y hizo algunos errores de traducción, como poner a Moisés cuando bajó del Sinaí, que no era el Sinaí nada, era en Arabia que estaban, porque eso fue Helena que lo puso, la mamá de Constantino, que tenía problemas psiquiátricos, y ella puso que el Sinaí es el que está en Egipto, donde la gente va. Pero ahí no fue que salió el pueblo de Egipto en el Éxodo y cogió para el monte Sinaí que está en Egipto, fue el que está en Arabia Saudita, o en Arabia, perdón. Y cuando Jerónimo traduce en la Vulgata, él pone a Moisés bajando del Sinaí, como dice el libro de Deuteronomio, y en eso pone a Moisés con cachos en la frente.
pero él tradujo la raíz del hebreo mal, era el rostro iluminado. Esos son uno de los pocos errores. El Textus Receptus tiene muchas citas añadidas que no fueron de los rollos más cercanos. Que hay un link que yo lo tengo en mi página que dice que usted se le da el link y lo lleva a la mayoría de los rollos que son por numeraciones. El rollo de Abacú, de Isaías, de la mayoría de cosas, de los más cercanos, los más originales que están en hebreo y son pergaminos, que no son Biblia, porque los libros se hicieron cuando empezó Gutenberg con la imprenta en 1600, 700 y pico, si no me falla la memoria, y ahí empezaron los libros y los capítulos se pusieron a poner en capítulos y en versículos años después, cientos de años después, para que nosotros la podamos citar más fácil. Entonces, sabiendo eso de antemano, de que son copia de copia de copia, cuando llega Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina a traducir en 1500 y 1600 lo que hoy tenemos, la Reina Valera, cuando ellos traducen, ellos son monjes católicos que traducen con el conocimiento que tienen en ese entonces, pero no es que eran expertos, y por eso lo que tenemos hoy no es seguro. No quiere decir que eso fue así o que es exactamente 100% así. Ojo, siempre estoy diciendo que Cristo murió en la cruz, que resucitó, y que el que no le pide perdón y se arrepiente de todos los pecados que uno comete, porque uno es humano, no tiene salvación, porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Pero en lo académico, en lo intelectual, hay que explicar estas cosas para que el pueblo salga de errores. Por ejemplo, siempre hay debate. Yo escucho, hay denominaciones como, vamos a suponer, los bautistas, los adventistas, que tienen puntos diferentes teológicos, que muchos de los miembros de las iglesias no les gusta que uno hable esto con el público que no es cristiano. Pero hay que hablarlo para que la gente y tanto ellos escuchen y sepan cosas que no son así como ellos lo plantean. Por ejemplo, que dicen que las mujeres no pueden ser líderes, no pueden ser pastoras. Eso no es así. Cogen un texto de que Pablo dijo. Yo siempre he aprendido en lo que tengo estudiando que todo lo que está escrito, que es palabra de Dios, es inspirado. Pero no todo es palabra de Dios. O sea, me explico. Todo es registro inspirado, pero no todo es palabra de Dios. Cuando David mató a Urías y adulteró con su mujer Betsabé, eso no es inspirado. Eso es registro inspirado. Están dando un relato, narrando, pero no es palabra de Dios. Palabra de Dios es lo que sale de la boca de Dios. Los salmos son 150 poemas donde el hombre siempre le pide a Dios, clama a Dios. David contando cuando estaba huyendo de Saúl, cuando estaba en las cuevas, cuando estaba en angustia, cuando estaba en hambre, cuando estaba en sus mayores días de necesidad y problemas. David le está clamando y dándole gracias a Dios y diciéndole que lo libre de la angustia. Perdón, que me entró una llamada. David le está diciendo que lo libre de la angustia, que lo ayude, que gracias, dándole gracias. El Dios nunca habla en los salmos. El hombre es que se comunica con Dios y le pide a Dios, le da gracias a Dios y habla con Dios. Son 150 poemas. Pero el que tiene la mente occidental ve los salmos como que es que Dios está hablando. Dios nunca habla en los salmos. Aparte de eso, en los libros no se leen así literalmente como que fue que cayeron del cielo y ya es lo que dice ahí todo es palabra de Dios. No es así. Por ejemplo, el libro de Isaías. El libro de Isaías se divide en 3 partes. Del capítulo 1 al 39 es el proto Isaías. Ese lo escribió Isaías, que estaba vivo hasta el capítulo 39, pre-exilio, o sea, antes del exilio. Y del 40 al 55 se llama el Deutero Isaías, y lo escribió la escuela de Isaías, su alumno. Ya Isaías había muerto y ya estando en el exilio en Babilonia. Y del 56 al 66 es el Trito Isaías, que es pre-época exilio, después del exilio. Y los libros hay que verlos de esa manera. Usted no lo puede coger como que, voy a Isaías y dice esto y esto y esto. No se
los libros no se leen así, como que fueron escritos para nosotros y como que son libros de una escuela aquí, de un pueblo de uno, que escriben para uno, no es así. Hay que ver el contexto, el City Eleven, el contexto de lo que estaba pasando, por qué el escritor escribió, a quién le escribió y qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y así hay muchos temas que puedo pasar el día hablando y no termino, porque la Biblia es un océano. Son 6.000 años o 4.000 y pico de años de historia, de un pueblo, de una cultura donde se mezcla política, religión, sociedad, leyes civiles, todo. Cuando antes se decía, no, se le decía al pueblo de Israel que estaba en el monte, en el desierto, y habitaban en cabañas, tenían las 12 tribus una al lado de la otra. Se le decía, no puede comer cerdo, no puede comer otro. Dios le decía que no, los animales inmundos, que lo que eran inmundos y no inmundos. Pero eso era porque en ese entonces los animales eran silvestres. Y al ser silvestres los animales tenían bacterias. Y no es como ahora que usted va a un doctor, le da una pastilla y usted se sana. Antes no. Entonces antes usted le daba una enfermedad y se moría de una vez, porque no era como ahora, que la ciencia está al tope. Y era en el desierto que vivían, y las casas de cabaña de donde ellos habitaban eran cerquita las 12 tribus ahí en un círculo. Entonces por eso era que se le hacía provisión de esas cosas, pero no era que necesariamente eso era malo. Y así muchos temas, igual con lo del Shabbat. Israel no guardó Shabbat hasta Babilonia. En Babilonia fue que es que nace el Shabbat para Israel, porque ahí existía en Babilonia el dios Shabbatú, y ellos eran imitadores, eran politeístas desde que vivían en Egipto. Es más, desde Abraham, porque el papá de Abraham tenía una tienda de ídolos, Taré, y Abraham tenía sus dioses. Lo que pasa es que no se dice esas cosas. Era politeísta, que creían en más de un dios. Y con la deportación en Babilonia, ahí fue que entonces ellos empezaron a ser monoteístas. Empezó un proceso. Eran enonitas y después monoteístas. Va a ser un proceso que reconstruyeron Esdras, los deportados de Babilonia, que Ciro el persa los dejó salir porque Dios se lo ordenó. Y ellos empezaron ahí el Shabbat y el templo a reconstruirlo y a guardar, a ser monoteísta, a adorar solo a Dios. Pero no es como nosotros nos enseñaron ni creemos. El Apocalipsis no es como lo leen la mayoría de cristianos con la mente occidental, que es un libro que dice que el sello es la bestia, que la bestia. Cuando el Apocalipsis se escribió, Israel, los géneros apocalípticos empezaron desde el siglo III a.C. hasta el siglo II. Israel estaba pasando por procesos, que iba de cautiverio en cautiverio, cautiverio babilónico, cautiverio asirio, cautiverio medo-persa, cautiverio griego y después romano. Y se le hizo el género literario para que ellos entendieran que Dios sí cumple sus promesas, pero lo que no se sabe ni cómo ni cuándo, para su fe, para que no menguara, como está pasando ahora en la pandemia, que mucha gente ha perdido la fe. Porque dice, pues se están muriendo pastores, se están muriendo se están muriendo gente, mata a cristianos, a no cristianos. Y entonces la gente ha cogido miedo y se ha desencantado. Y pierde fe. Perdonen, que es que me están interrumpiendo. Pierden fe. No voy a decir como dicen los rabaquendas, de que, ay, qué malicia del diablo. Eso no es el diablo. Los cristianos una cáscara de guineo rebalan, el diablo. El sonido, el micrófono no sube mucho, el diablo. Un niño pellizcó al otro, el diablo. Eso no es así. Deme un segundo. Dime, corre, estoy grabando. 40. 12 o 1. A las 12. Está bien, dile que sí. Perdón. Entonces, es así. Israel fue siempre politeísta, que adoraba varios dioses, porque ellos estaban rodeados de cultura que eran paganas, tenían muchos dioses. Cultura, los acadios, los sumerios, cuando llegaron a Canaán,
en Egipto, que en Egipto había más dioses que cabello tengo yo en la cabeza, que hoja de árboles, que el panteón cananeo. Todo era, cuando Dios mandó las plagas a Egipto, todo era matándole un dios a los egipcios para que ellos vean que él era el Dios verdadero. No fue por coincidencia. Igual en la creación, no es como nosotros leemos Génesis, el capítulo 1, y leemos, pero aquí dice esto y esto, que hizo los árboles, hizo el agua, hizo esto, hizo las aves. Todo es demostrándole a los dioses de las culturas que los rodeaban que Dios era el Dios creador de todos esos dioses que ellos creían, de dioses, de los dioses de los hombres, que el verdadero Dios era Él. Y entonces así mismo son muchos temas. Lo del diezmo y la ofrenda iba a hablar algo ahora, pero lo hablo después. Yo sé que esto va a picar. No le gusta que hablen estos temas a la gente, pero hay que sacarlo de la ignorancia, de las cuevas, que el caparazón se rompa. Hay que estudiar. Esto no es que yo creo que mira, aquel le están enseñando mal, aquel es lo que es, por el contexto y la historia que apoya todo. Que la Biblia no dice esto, que esos son puntos teológicos. No, son puntos teológicos si tú no estudias, si tú no escudriñas. Saludos para Ulises, que me está saludando ahí. Y para Yosmailin, Javier Beltré, saludos para todos. Y la Biblia, las escrituras es así. Eso fue para una cultura o muchas culturas que eran incluidas, porque Israel no estaba solo, siempre era rodeado de cultura y se mezclándose con ella. Y es así, hay que enseñar la verdad, lo que es, pero no, como me dice este pastor, que cuál es mi postura acerca del rapto. Oye la importancia, a lo que él le da importancia. Y yo le dije que no es nada como él lo piensa, que él puede tener 30, 40 años y si no estudia no va a salir del error, de los dogmas de hombre. En los apocalipsis se escribieron los géneros para darle esperanza al pueblo que estaban pasando por situaciones, que estaban perdiendo la fe cuando le destruían los templos, eran llevados a cautiverio. Y por esa razón se escribió en los apocalipsis. Y el apocalipsis que tenemos en el canon entró por solo 2 votos. Que de Chepa se queda fuera, igual que el libro de Santiago, que es Jacobo, el hermano de Jesús. Y el Apocalipsis no lo escribió un solo Juan, lo escribieron varios Juanes, porque se sabe por la caligrafía. En unos capítulos la caligrafía es de la alta clase de abogado, ático, y en otros capítulos es un griego con muchos errores ortográficos. Entonces el que estudia sabe esos detalles. Y igual que los astrólogos que visitaron al niño Jesús, esos eran de Babilonia, de la escuela de Daniel, que Daniel fue hecho eunuco allá cuando se lo llevó Nabucodonosor, que se llevó en el 606 a los más inteligentes, fue hecho eunuco. Y Daniel, a todos esos astrólogos y magos, los convirtió al judaísmo, le predicó el judaísmo. Y cuando ellos aceptaron el Dios de Israel, entonces todo ese dinero que Daniel no tuvo hijo, porque era eunuco, todo ese dinero de Daniel fue a parar de Jesús cuando se lo llevaron en oro, mirra y incienso. Entonces, eso es estudiando, eso no lo dice la Biblia. Entonces, el dinero de Daniel fue a parar donde Jesús. Ya te saben, como dicen los puertorriqueños, sortó una malanga. Y así es, mi hermano. Tenemos que enfocarnos en que Jesús es el Salvador. Hay que buscar de Él, porque Él es que libra de todo. Si Él no lo libra a usted de una enfermedad o de un problema o de la muerte, Él sabe más que usted y que yo. Él sabe por qué no lo hace. Entonces, hay que buscar de Dios sin mirar circunstancias. Es más, para decirle algo, nosotros en el pensamiento de Dios podemos hasta... ¿Cómo le digo? Nosotros podemos hacer un pensamiento de Dios, como dice un salmo, que nosotros podemos hacer un pensamiento en su mente. Él nos creó. No fue como de que un Big Bang, una explosión, porque el que cree esa tontería, que es más fácil, es creer que un Big Bang, una explosión, creó el mundo y que el ser humano vino del mono y de esto, o creer que hay un Dios que todo lo hace y todo lo puede. Si no existe un Dios, nada me pasa, pero si existe y yo estoy hablando esa tontería de que quedó un Big Bang y que salimos del mono,
tengo problemas ante el día del juicio con Dios. Y nosotros es que tenemos que arrepentirnos, porque Dios no cambia a nadie. Porque si Dios cambia un grupo y a otro no, en el día del juicio el otro grupo le gana el pleito, le dice, pero tú cambiaste a este y a mí no. Entonces es usted que tiene que cambiar. Usted ve, todo tiene su tiempo. Usted sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, porque hay miles y miles y miles de gente o millones predicando la palabra hace mucho. Entonces es así. Todo en la escritura es un proceso de miles de años. No es un libro que cayó del cielo. No es como lo tienen las mentes occidentales de hoy en día, que creen que si ahí dice que la mujer calle en la congregación, ya eso es así, sin investigar, sin estudiar. No, que tú no tienes, que eso es lo que dice la Biblia, que tú no puedes especular. No, hay que estudiar. Hay que estudiar. Saludos para Miguel Presinal, allá en San José de Ocon, el barrio, mi hermano. Miguel, tú tienes la iglesia ahí cerca, ya tú sabes, visítala. Y todo es un proceso en la vida. En un tiempo nosotros estamos descarriados, estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, y en un tiempo se le quita el velo a uno y Dios permite que pasen cosas, sucesos, o que uno recapacite y deja que uno entienda. Eso fue lo que el pueblo de Israel no se le quitó el velo. Dice que se le hablaba y Dios no permitía que ellos entiendan, porque si ellos entendían y se arrepentían, se acababa todo ahí. Ni siquiera tenía Cristo que morir en la cruz, porque Él vino a la casa perdida de Israel. Él no vi Cristo. Este tema sí, qué bueno que me acordé, si lo quiero aclarar. Que Jesús o Josué, su nombre traducido no es Yehoshua, es Josué. Pero ya nos enseñaron que Jesús es Josué. Pero llámese como se llame, Dios es infinito. Dios no tiene fin, ni principio ni fin. Y Dios sabe cuando una persona quiere decirle algo, aunque esa persona no esté correcto o lo esté haciendo mal. Dios sabe en su corazón y su pensamiento. Dios no es un Dios que usted lo va a embotellar o lo va a encasillar, como que es un Dios tan pequeño, un Dios que no tiene sabiduría, que no va a entender lo que usted le quiere decir. Pero ese Jesús que vino a Jerusalén a salvar a su pueblo, que dice que vino a la casa perdida de Israel, Él era judío, en la tierra era judío, porque el verbo se hizo carne, se encarnó, era el mismo Dios, pero usando un cuerpo humano. Él era judío, se congregaba en la congregación, Lucas 13:10, en la sinagoga los sábados, no los domingos, no en una iglesia cristiana, y murió porque el pueblo judío no lo aceptó. Si el pueblo lo acepta, Él no tiene que morir, porque Él vino a hacer sacrificio para que, como ellos no lo aceptaron, para que entremos los gentiles. Y cuando Pablo y esos apóstoles predicaban, ellos predicaban era a un Jesucristo resucitado, glorificado, ya a la diestra del Padre. No era un Jesús cristiano. El cristianismo empezó con Constantino o en el siglo III, del siglo II en adelante. El cristianismo que tenemos hoy en día como religión, que hay mucha gente que lo usa como mercado, como negocio. Aunque hay muchos que de corazón, yo conozco gente como mis hermanos allá en Santo Domingo, en Cristo, Francia, Sandy Rosado, que tienen 30 años sirviéndole a Dios. No se han apartado ni a diestra ni a siniestra. Entonces esos son gente que lo buscan de corazón. Esos se pueden hacer millonarios mañana de un ministerio, y eso no se le puede decir nada, porque eso han pagado el precio. Han estado ahí siempre. Pero gente que, para no va a mencionar nombres, que vienen y se hacen millonarios, hacen megas iglesias, y después usted ve que se divorcian y pasan cosas, se engañan a la gente, quieren tener a la gente ignorante en las iglesias para que la gente no sepan lo que está pasando, que todos le digan amén, 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 amén. Y no es así, no es así. Cristo vino como judío, era judío, vino para el pueblo judío. Como ellos no lo aceptaron, entonces entramos nosotros los gentiles. Fuimos insertados al árbol, fuimos insertados como olivos silvestres que éramos insertados, pero ellos son las ramas originales. Y cuando ellos se arrepientan, que ellos lo van a hacer, porque ya las 10 tribus y media están regresando a Jerusalén. Son 10 y media, no son 10 como predican, porque se ha descubierto por la arqueología que media tribu de Benjamín
encontraron rastros de que vivieron en el norte y media tribu en el sur con Judá. Entonces ya las 10 tribus y media están volviendo de nuevo a Jerusalén, señal de que Cristo viene, Cristo viene. Y tenemos que saber que no se puede predicar un Cristo, hacerle creer a la gente como que Cristo vino como lo que predicamos hoy, como un cristiano normal, de que él vino como cristiano. Cristo vino como judío, enseñó en la sinagoga, murió como judío, resucitó, se fue a la diestra del Padre. Su pueblo Israel no lo aceptó, y como no lo aceptó, entramos nosotros los gentiles. Y ya en estos tiempos hay mucha gente que de corazón, pero no tienen el conocimiento, tienen ignorancia. Lo que le han enseñado es sandeces, disparate, porque no escudriñan, no estudian. Yo estudio, yo escudriño. Y yo, si algo está mal, puede ser quien sea, yo se lo voy a corregir sin tirarle, sin mala fe, sino con amor, porque mi discernimiento no me deja estar tranquilo. Entonces a veces quizá cualquier gente que tiene 20 años en el evangelio me ve haciendo estas cosas, hablando o corrigiendo algo, un comentario en Facebook, y dice, no, pero tú no puedes tirarle a este o a esto. Yo no le estoy tirando a nadie, yo lo que hago es corrección, porque yo estudio y yo sé cómo es el contexto de las cosas, lo he ido aprendiendo, gracias a Dios, lo he ido aprendiendo, he madurado mucho y he adquirido bastante conocimiento que Dios me ha dado, gracias a Dios. Y si usted estudia va a pasar lo mismo, porque usted no puede quedarse en una banca y escuchar lo que le dice otro, porque eso no está bien. Tiene que estudiar y no dejarse vender las cosas. Que es así, porque eso es herejía. No, usted tiene que buscarle el trasfondo y el contexto cultural a todo. Y así es como son los libros. El Génesis se puede dividir del capítulo 1 al 19 o al 20, y del 20 al 50, que ahí empieza, o del 25 al 50 empieza la historia de Jacob y sus hijos, y termina el capítulo 50, el Éxodo dividirlo del 1 al 19 y del 20 al 40, y así sucesivamente, estudiar los libros uno por uno para saber el contexto, por qué se escribieron, qué estaba pasando. ¿Por qué se escribe Malaquías 3:10? Trae los diezmos a la folí, porque si no soy maldito con maldición. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué estaba pasando en ese contexto? Cuando no lo iba a tocar, pero lo voy a tocar breve. Cuando la deportación de Babilonia, cuando Nabucodonosor mandó a su general Nabuzaradán en el 606, que se llevó a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que esos nombres se los pusieron en Babilonia, ellos en el 606 eran los más inteligentes, los más intelectuales de la clase alta de Israel, media alta. Y se lo llevaron en el 606, y en el 586 Nabucodonosor se llevó a la clase media y otros ricos que quedaron. Los campesinos que trabajaban las tierras se quedaron en Jerusalén, y que de Jerusalén a Babilonia, transportándose terrestre, podían coger, o no sé si lo hacían en barco. Ese detalle lo voy a chequear cuando termine la grabación. Duraban hasta 4 meses, porque en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 9, dice que salieron en el mes primero de Babilonia y llegaron en el mes 5. Entonces, cuando ellos llegan ahí, cuando ellos son deportados, que Ciro el persa los deja salir por orden de Dios, dice Esdras capítulo 1, dice que los campesinos que se quedaron ahí en Jerusalén, que los hebreos que se fueron de la clase alta tenían 50 años en cautividad en Babilonia, y entre Babilonia y el imperio medo-persa. Dice que en esos 50 años los campesinos que se quedaron con las tierras quedaron ricos, se hicieron ricos porque las sembraron, cosecharon y se hicieron millonarios. Y no tenían templo porque Nabuzaradán, el general de Nabucodonosor, lo destruyó. Entonces cuando Esdras, Nehemías y los otros deportados regresan, que llegan a Jerusalén, nada más llevan el dinero de reconstruir el templo. O sea, no llevaron, sino Ciro el persa le dio orden a los que estaban alrededor de que los ayudaran con lo que necesitaran para construir el templo. Entonces, como ellos no tenían dinero, ellos le están exigiendo a esos campesinos que son millonarios ya, que tienen 50 años sin templo, que den el diezmo y ofrenda, que lo traigan al alfolí. Y le dicen, déjenme leer Malaquías 3:10, denme un segundo, porque
Hasta medio chistoso. Déjeme leer lo de la Biblia Reina Valera, porque yo tengo varias Biblias. Déjenme un segundo. Entonces, cuando ellos vienen de que llegan a Jerusalén del cautiverio, ahí se escribe Malaquías 3:10, diciéndole que maldito soy con maldición, porque le han robado a Dios, poniendo en palabra de Dios una cosa que Dios nos dijo. Dice Malaquías 3:9, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Respondieron también por vosotros al devorador. Le responderemos. Entonces, el capítulo 8, el versículo 8, ellos le dicen a los campesinos, ¿en qué te hemos robado? En el versículo 8 de Malaquías 3:8. ¿En qué te hemos robado? Porque tenemos 50 años sin templo y estamos trabajando las tierras. ¿En qué te hemos robado? Porque eso lo ponen ellos, los que están escribiendo. Las 4 tradiciones habían yavista, elionista, deuteronomista y sacerdotal. Y ellos ponen en boca de Dios como que Dios lo está maldiciendo. Pero los campesinos tienen 50 años sin templo, se hicieron ricos y ellos no tienen templo. Ellos no saben de adoración, ni de diezmar, ni de ofrendar. Le dicen, ¿en qué te hemos robado? En el versículo 8 del capítulo 3 de Malaquías. Y de ahí, de un contexto que está pasando, después de la deportación, al día de hoy, hay turpenes en iglesias que agarran ese texto para ponerle un cuchillo a la gente ahí para diezmo y ofrenda. Claro, usted tiene que ayudar a su pastor y con los gastos de la iglesia, con las cosas que necesiten, pero no con un cuchillo ahí. No con un cuchillo ahí, más en estos países que la gente es explotado trabajando. Entonces, muchos lo han cogido de negocio y eso es lo que no le gusta a la gente, que se hable en redes sociales. Entonces, como yo estudio la palabra, yo tengo que hablarlo porque si no yo soy un mentiroso. Entonces, es el contexto de todo. No es agarrar al garrote un texto del Antiguo Testamento. Que la mujer no vestirá ropa de hombre, que tú no puedes comer carne de aquella, que la mujer no puede pastorear. Eso, nada de eso era así. Eran contextos que pasaban ahí en ese entorno. Y lamentablemente, como la gente no quería estudiarlo en los 10, 20, 30 años atrás, todo era amén y lo aceptaban, pero no era así. No era así. Se nos enseñaron muchas cosas que no eran así. Que el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó por el Mar Rojo. No fue por el Mar Rojo, fue por el Yensú, que es un brazo de mar del Mar Rojo. Y no fue al monte Sinaí, que está ahí en Egipto, donde va la gente cuando va a Egipto. Es en Arabia, que está en Madián. Entonces son muchas cosas. De la Santa Cena, del bautismo, de tantas cosas, que eso es interno a la iglesia, esos 2 temas que mencioné ahora, pero es para los que saben un poco, cuando vean este video, para que ellos sepan que ya se está estudiando, que ya no es algarrote. Hay que buscar de Dios, pero ya no es algarrote. Entonces hay que buscar de Dios y como quieras, haya traducciones malas, variantes textuales, sea así o no sea así, hay que estudiar para aprender lo que yo estoy enseñando ahora y hay que buscar de Dios, porque de nada le vale al hombre ganar cualquier cosa, sea de dinero, de estudio, de conocimiento, de lo que sea, si no va a estar con Dios en la eternidad. O sea, si que no va a estar, no, sea que vaya a estar en un lago de fuego, que vaya a ser destruido, porque esos son otros temas de debate. Eso es lo importante, que usted tenga salvación de su alma, porque la gente se muere y no es como hay gente que explica, que dice que después que se muere todo se acabó. Si fuera así y todo el mundo creyera esa mentalidad, hubiera muchos problemas en el mundo, pero no es así. Si hay un Dios, que lo hay 100%, creador y Dios que escucha y ve todo, un Dios que ama a la humanidad, que los creó, que si le hubiese placido la destruye, entonces hay que razonar, no vivir como nómadas y como
como silvestre. Entonces hay que buscar de Dios. Ya aquí termino. Ya en los próximos días hago otro video. Bendiciones para todos. Paz y gracia.